aportando numerosas cosas, participa en numerosos proyectos, en congresos, cursos, jornadas. Tenemos números de los que estamos aprendiendo, están utilizando. Y Kiefer, el profesor Marcel, que nos estuvo dando, lo importante es que aprovechemos y los aprovechemos. Yo sé que son muy generosos para el curso. Querida Mabel, es todo tuyo el curso. Bueno, muchas gracias, gracias Patricia, un honor y un lujo tu presentación, agradecida por eso, a sumarme a REM acá, como profesores, estudiantes, y eso me tuvo pensativa en algún punto, respecto de cómo organizaremos, pensando justamente que tal vez quienes estén escuchando hoy en día sean estudiantes, futuros profesores de matemática, habrá docentes de nivel medio, de nivel superior, y habrá seguramente también investigadores o en formación o ya formados. Y que en alguna medida me permite. Y justamente como tengo tiempo y tengo 2 días, ahora les voy a contar cómo está pensado, cómo estoy pensando utilizar el tiempo como para poder dar lugar a escuchar algunos intereses en particular que puedan tener. Quiero trabajar alrededor centralmente de la interpretación de textos, pero como van que voy a intentar comprender, que voy a intentar interpretarlo, y a partir de lograr esa interpretación quisiera producir un texto de mi propia algunas pautas para interpretar textos que le sean útiles a un estudiante que está cursando materias de matemática hoy en día, cursando tal vez materias avanzadas de matemática, pero a la vez me los voy a llevar a el plano de docentes, que próximamente serán, y los docentes que están aquí, como para pensar cómo uno podría aprovechar para lograr enseñar a interpretar textos a estudiantes que estén formándose en matemática. Voy a hablar también en algún punto de algunas consideraciones a tener en cuenta para cuando uno quiere comenzar este escrito que plasma mi interpretación del texto, y voy a mencionar algunas cuestiones de teoría, tal vez más pensando en quienes están haciendo investigación o quienes quieran empezar a hacer investigación ligadas con esta temática, como para que vean qué tipo de teoría hay detrás de algunas de las cosas que voy a estar contando, que uno tal vez a primera vista vea como desprovistas de teoría, sin embargo la voy a exhibir como para quienes tengan interés puedan saber a dónde dirigirse.
ese es un poco el plan, y mi organización inicial, y van a ver ahora que tengo mis flexibles para acomodarme, es hoy hablar de algunos antecedentes que me llevaron o que me generaron la inquietud de abordar esta temática. Voy a contar un poco por qué quiero fundamentar la importancia de la interpretación de textos para la formación de profesores particularmente, o para la formación de licenciados en matemática. Tal vez para otros usuarios de la matemática algunas de las cosas que yo presente aquí no estén tan ligadas con lo que hoy en día uno podría decir, pretendo que en matemática se forme otro tipo de profesional. Quiero comentar estas pautas, tanto para la interpretación de textos como algunas ideas para la producción de textos y la teoría. Y mi plan mañana es mostrar algunos ejemplos, y estos puntos suspensivos tienen que ver con que si hoy me doy cuenta que alguna de las cosas que estoy diciendo o no diciendo les podrían resultar de interés, le quiero dar un lugar mañana, y por eso les decía a Noelia, a Patricia, a Nahuel, que están organizando, de cortar un poco antes del final como para poder interactuar y poder tener una vuelta de parte de quienes están escuchando, para ver si hay algo que en el rato que tengamos mañana yo puedo acomodar, si acaso entiendo que les podría ser más útil para ustedes. Y como digo, este intercambio a lo largo de todo el encuentro que vamos a tener. Los antecedentes que subyacen al trabajo se ubican en la formación de profesores. Como Patricia decía, yo trabajo en formación de profesores en la Universidad General Sarmiento, y en particular hace un tiempo atrás estaba a cargo de materias de educación matemática, del uso de textos de nuestros estudiantes avanzados, que después también empecé a ver en otros ambientes, en algunos cursos como de capacitación o trabajando con profesores, que aparecía alguna especie de repetición de enunciados, definiciones o demostraciones, como que el hecho de poder pronunciar o de poder leer los símbolos fuera una muestra suficiente de entender finamente qué es lo que esos enunciados, proposiciones o definiciones estaban tratando de comunicar. Es decir, esta idea de matemática se maneja con símbolos. Si yo soy capaz de leer esos símbolos, entonces estaría comprendiendo matemática. Si nosotros pensáramos que leer símbolos nos hace creer que estamos comprendiendo, es decir, la posibilidad de leer símbolos me hace pensar que estoy entendiendo matemática y soy profesora de matemática o estoy enseñando matemática, probablemente espere de mis alumnos que mis alumnos lean símbolos. Así como yo creo que leer símbolos basta para manifestar comprensión, estaría pretendiendo eso. Y si entonces no advierto que no están comprendiendo matemática, se nos desvanece nuestra ciencia. O sea, pasamos a perder absoluto contacto con la matemática si no nos damos cuenta que leer símbolos no basta, que ser capaz de pronunciar símbolos y leerlos no es suficiente. Entonces, cuando uno se ubica particularmente en la formación de profesores, esto es sabido y compartido por los distintos profesorados que tenemos en el país y en otros lugares del mundo, que los contenidos que se enseñan en el nivel medio suelen no formar parte de la formación inicial del profesor. Entonces uno dice, bueno, hay ahí una necesidad. El futuro profesor, sea cuando sea profesor o cuando es estudiante de profesorado y eventualmente ya está trabajando, va a tener la necesidad de entender esos contenidos de nivel medio que va a tener que luego pensar cómo enseñar en la escuela. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser para acceder a esos contenidos si no son parte de su formación, o tendrá que quedarse con lo que vio y entendió en la escuela secundaria? Ni hablar cuando los diseños curriculares eventualmente cambien. Nosotros estamos formando profesores hoy, en 2020, para que trabajen durante no sé cuántos años hacia adelante, en donde no tengo la menor idea, y es razonable, y no la voy a tener, si los contenidos que les va a tocar a los estudiantes que hoy estamos formando van a ser otros
Uno muchas veces dice ojalá que sí, porque tenemos algunos planes tan viejos que tienen algunos contenidos que están como desactualizados. Entonces, necesitamos formar profesores que puedan comprender matemática leyendo a partir de un texto, porque si no, quedan sujetos a el que le explica. Y nosotros tendríamos que ir por la búsqueda de esta autonomía que menciono aquí. Es decir, necesitamos formar profesores que autónomamente puedan o comprender los contenidos del nivel medio que hoy les toca enseñar y que hoy no son parte de la formación, o eventualmente acomodarse a lo que de acá a 20 años se les pida que estén enseñando. Todo esto se liga con esta producción de textos para su propio trabajo, es decir, lo que mencionaba hace un momento, comprendo un cierto texto y eventualmente genero un nuevo texto en el que explico y pongo de mi mano eso que entendí, por ejemplo, para mis estudiantes. Entonces, esto en algún momento me hizo considerar que en la formación de profesores es irrenunciable, y es la palabra que me gusta porque acentúa lo que quiero mencionar, que el futuro profesor sea capaz de interpretar textos de un contenido matemático desconocido para él, en el sentido que el profesor no se lo haya explicado antes. Y vale la aclaración. Uno muchas veces da una clase de matemática y dice, bueno, para ampliar vayan a tal texto o esto está en tal texto. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que un estudiante a quien se le presenta un texto de un tema de matemática que nadie le haya explicado antes, que pueda comprenderlo. Y entonces me pregunto si no hay algo desde la formación de profesores que uno podría hacer. Cuando un estudiante, van a ir viendo que voy a ir cambiando de planos. Lo que acabo de decir es bien para el profesor que forma un futuro profesor. Ahora, el estudiante que está hoy en día cursando el profesorado de matemática, cuando toma un texto de matemática, a veces le es nuevo, porque tal vez no se da cuenta que eso que está leyendo no es exactamente lo que el profesor le dijo en la clase. Entonces, está también ante esta tarea de interpretar un texto de contenido desconocido, salvo que el profesor le diga, lee de la página tal a tal, cosa que tal vez eso en el nivel superior tal vez no sea tan común. Algunas cuestiones para pensar. Si nosotros estuviéramos en un evento presencial y yo les estuviera viendo la cara y tuviéramos un rato como para debatir, les haría pensar en esta pregunta y acá vale todo, vale que sean investigadores ya viejos docentes, estudiantes o profesores nobles, ¿cómo uno actúa cuando tiene que leer un texto o cuando está ante un texto que desconoce, que no sabe de qué se trata, que le dijeron lee esto, y de la extensión que sea? Puede ser un renglón, que te digan, no, me explicas esto y te dan un renglón, una carilla de algo, un capítulo. Y como para ejemplificar, yo puse un renglón acá. Digo, ahí hay un renglón escrito, y si uno tuviera que leer ese renglón y tratar de decir, bueno, ¿qué es lo que dice ese renglón? Tal vez ayude a pensar cómo contesto esta pregunta, cómo contesto, cómo actúo cuando tengo que leer un texto. No voy a develar nada de lo que está en ese renglón por ahora, lo voy a develar un cachito más adelante, pero es como para que se den cuenta, los estoy invitando a hacer una reflexión, aunque no tengo forma de interactuar con ustedes en este momento, de pensarse a sí mismos como lectores de matemática, cómo hacen, qué hacen, cómo se maneja. Algunas pautas para interpretar un texto que desde mi perspectiva son base para poder acceder a un texto, sea de contenido nuevo o no, y es en parte en lo que voy a tratar de enfatizar a lo largo de la charla. Hay un primer momento cuando uno se encuentra con un texto, desde mi perspectiva, que uno tendría que poder dar una mirada global del texto, es decir, como si uno lo ojeara y dijera, ¿qué hay acá? ¿Qué partes hay? Aunque no entre en la parte fina todavía del texto, identificar como grandes secciones de un texto. Imaginemos dos carillas de algo. En esas dos carillas, ¿con qué me encuentro? Encuentro una primera y la resuelve, hay una definición. Los viejos libros eran clarísimos en estructura
y no es que defienda los viejos libros, como hoy a la mañana estábamos hablando del Tapia, no es que los defienda en lo más mínimo, pero la estructura y las secciones venían ofrecidas, venían títulos que iban separando las distintas partes. Hoy en día los libros, justamente, son mucho más homogéneos, y entonces es parte del trabajo del lector identificar esas partes. ¿Y qué es lo que pretende el autor en cada una de esas partes? Cuando uno logra, y sobre esto voy a estar dando ejemplos, cuando uno logra identificar esas partes y logra aislar cada una de esas partes, supónganse que uno diga, bueno, en esta parte demuestro un teorema. Bueno, tomo esa demostración de un teorema, la aíslo, y ahí empiezo nuevamente a hacer una mirada que va desde una estructura global de esa demostración hasta una estructura completamente local. Es decir, la forma de encarar la interpretación del texto va desde date cuenta a dónde apunta, cómo está organizado, hasta por último entrar en los detalles. Yo no sé si les habrá pasado de leer, por ejemplo, una demostración de un teorema o algo, una cosa corta, no tiene por qué ser larga, y uno se esmera mucho en ir viendo renglón a renglón cómo conecta las ideas y por qué vale lo que sigue. Y cuando llegó al final de la demostración y se encuentra con el cuadradito, uno dice, uy, y terminó, y con esto demostró, o sea, no entiendo por qué terminó de demostrar. Me podría pasar por al lado, podría pasar por el costado y no darme cuenta que terminó ahí la demostración. Este tipo de cosas no pasa cuando uno tiene claro a dónde va, el autor en este caso. El autor a dónde me va a llevar con el texto, y esto se logra pudiendo primeramente hacer una mirada global del texto para por último hacer todo ese desmenuzado minucioso al que tenemos que llegar. Hay una gran diferencia con la lectura usual en otros temas, como por ejemplo las novelas o una literatura o alguna obra literaria, que uno en general la lee una vez. Uno se detiene y vuelve a leer algún párrafo que le resulta un poco difícil, pero uno lee de una y ya leyó la novela o leyó la poesía. En este tipo de lectura con matemática estamos obligados a leer varias veces, y eso no es mal visto. Hace tiempo había hecho una pregunta a estudiantes en Sarmiento, vi que entraron varios, tal vez algunos me hayan visto hacer esto, que les preguntaba ante una tarea de lectura de un texto cuántas veces lo leyeron. Y algunos decían una, como diciendo, yo con una entendí, como si fuera suficiente y estuviera bien que bastara interpretar en una. Claramente no. O sea, mi propuesta va claramente en oposición a esto, por esta idea de tener que poner distintas lupas. Tengo que poder ver desde la estructura general hasta lo fino y detallado y minucioso, y eso me obliga a leer varias veces con distintas intenciones en cada una de estas lecturas. Y otro detalle sumamente importante asociado con la lectura tiene que ver con la posibilidad de explicar, de comunicarme oralmente con otro, no la explicación que uno piensa, uno asocia explicar con el otro no sabe y yo le voy a explicar. Y no me refiero a esa explicación, me refiero a la explicación que dice, te cuento como si tuviera un par, ¿qué es lo que entendí? La explicación para mostrar comprensión, no para lograr que el otro aprenda. Para lograr que el otro aprenda probablemente no decida explicar y decida hacer otra cosa. Y el no poder explicar es un sinónimo de falta de comprensión. Todavía hay cosas que uno no entendió si no es capaz de ponerlo en palabras, y eso tal vez muchos de ustedes lo hayan vivido, la sensación de decir, lo sé, pero no te lo sé decir. Bueno, ahí hay algo que seguir develando porque todavía no está terminado de refinar. Cuando uno empieza, supónganse que uno logra una cierta interpretación de un texto y uno dice, bueno, ahora lo voy a escribir de mi mano. Yo voy a tratar de hacer un texto en donde esclarezca desde mi comprensión lo que acabo de leer. Hay, para hacer ese texto, la necesidad de anticiparse cómo va a ser. ¿Cómo se lo voy a presentar al otro? Digo, yo siempre suelo decir con esto que cuando uno tiene que escribir algo para otro, como un criterio rector es tratar de ser lo más claro posible para el otro.
Digo, si me voy a esmerar en escribir algo, quiero tratar de ser lo más clara posible. Entonces, esta anticipación de cómo organizo ese escrito a partir de lo que leí y entendí, para que al otro le resulte más claro, es una cuestión que quien escriba, quien esté por producir su texto, debería hacer. Dar una estructura al escrito, otra notación, llevársela a su notación, tener cuidado con el lenguaje, tanto simbólico como el coloquial, ponerse a escribir, empezar a escribir y decidirse, sin que esto sea o tenga una connotación negativa, a pulir ese escrito N veces. Porque recién es a partir de la escritura, de este renglón, de este escalón, a partir del cual uno puede pulir y uno puede empezar a mejorar lo que está produciendo, lo que está escribiendo. Esto genera como un entramado entre la anticipación, la estructura, el uso del lenguaje, cómo puedo hacer para que sea más claro, y muchas veces uno reescribe y reformula mucho hasta lograr un escrito que a uno le convenza, que le parezca claro, de 10 renglones. ¿Qué es lo que hay detrás de esto si uno tuviera que pensar en el enfoque teórico por detrás? Y aquí estoy también pensando en quien haga investigación, quien esté haciendo, quiere empezar o ya esté metido. Hay algunos conceptos que en general uno podría enmarcar dentro del enfoque cognitivo o cognitivista de la educación matemática, como los registros de representación semiótica, los conceptos de asignar y extraer significado de la línea de pensamiento matemático avanzado, el concepto de lenguaje simbólico, el concepto de habilidades matemáticas, todas ellas enmarcadas dentro de un enfoque de la educación matemática. Si yo dejara así la diapositiva, ustedes me dirían, qué desbalanceada que está. Bueno, porque hay todo un universo de otras líneas de educación matemática que no son justamente el enfoque cognitivista y que estos puntitos suspensivos me hacen pensar que este campo va a seguir creciendo. Cada uno de estos globitos es una línea hoy en día vigente en el mundo y en la Argentina con enfoques constructivistas. Lo que yo estoy contando se enmarca dentro del enfoque cognitivo, que es uno desde los que, al menos desde mi perspectiva, es apropiado para pensar en la formación superior, en la formación de profesores y en la formación o en la enseñanza de matemática a nivel universitario, a nivel superior. Les voy a dar un ejemplo de qué quiere decir esto de extraer significado, mejor dicho, voy a decir qué quiere decir esto de extraer significado y les voy a dar un ejemplo, y ahí aparece de nuevo aquel renglón que unas diapositivas atrás les puse. La idea de extraer significado, que los autores que hablan de este concepto son Toll y Wiener, dos británicos, dicen que uno tiene que ser capaz de, a partir de una escritura simbólica, traducir, si uno quiere, entendiendo que el traducir conlleva comprensión, traducir esto al lenguaje coloquial, a lo verbal. Si uno hablara de registros de representación semiótica, sobre lo que no voy a entrar aquí, uno diría, tendría que hacer una conversión entre registros, lo que está aquí escrito está en registro simbólico, lo tendría que pasar al registro verbal. Si uno quiere pensar qué dice aquí, lo que acá dice es que existe un racional en cualquier entorno de cualquier número real. Ahora, yo solamente, como para que vean, sigan el mouse, que creo que se ve, cuando uno lo dice en palabras, uno por ahí empieza por acá, existe un racional, miren dónde empiezo a leer, empiezo por acá a leer, existe un racional, y en cualquier entorno de cualquier número real, el cualquier entorno está entre este delta y la arbitrariedad que toma ese valor para cualquier positivo. Entonces, claramente no es una lectura de izquierda a derecha, como leemos en castellano. Si yo tradujera símbolo a símbolo, yo leería para todo X que pertenece a R, para todo delta mayor que 0, existe Q que pertenece a Q, tal que módulo de X menos Q es menor que delta. Ustedes tienen que decir, no me basta. Que vos me digas eso no muestra que estás entendiendo lo que esa frase me está tratando de decir. Me tendrían que pedir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? O sea, la pregunta de ¿qué significa eso? Para que yo trate de decirlo de otro modo. Cualquiera sea el número real,
ocurre, que en cualquier entorno de él existen racionales, o sea, te lo puedo decir, soy capaz de expresarlo cuando comprendo el significado de los símbolos. Este pasaje de partir de símbolos y ser capaz de decir en palabras lo que eso me está diciendo es muestra de comprensión y es lo que estos autores llaman extraer significado. El asignar significado es lo opuesto, es cuando entiendo algo en castellano, cuando lo entiendo en palabras, dos números reales son iguales y la distancia entre ellos es arbitrariamente chica o puede hacerse arbitrariamente chica, y lo que tengo que hacer es ponerlo en símbolos. Miren de nuevo la complejidad que hay para pasar de esa frase que la puedo entender y que en el audio, que en la oralidad soy capaz de comprender, a escribir esto. Es muy difícil, y son muy difíciles las dos direcciones, la de asignar y la de extraer significado. Y el profesor que quiera lograr que sus alumnos escriban y que sus alumnos comprendan, tendría que en alguna medida ponerle atención a enseñar estas dos cuestiones. El lenguaje, como todo lenguaje, si uno piensa hasta el lenguaje de las señas o el que sea, siempre tiene una intención de comunicación, siempre hay mensajes para transmitir entre partes. Y siempre hay símbolos y acuerdos en una comunidad según el uso en su contexto. Si yo digo, me doblé la muñeca, todos ustedes van a entender que estoy hablando de mi muñeca de la mano y no de una muñeca juguete. Bueno, en matemática pasa idéntico. Si ustedes ven paréntesis 1,2, cierro paréntesis, no van a saber si eso es un intervalo, un complejo, un punto del plano, un vector, hasta que los vean en su contexto. Entonces, esos símbolos que nosotros tenemos en matemática y los significados asociados a esos símbolos entran en juego en el contexto en el que estén siendo usados. Y entonces es muy difícil comprender los símbolos aisladamente, no tiene mucho sentido pedirlo, y claramente no basta leer símbolos, no basta porque hay que mostrar esta comprensión, esos significados que la comunidad ha acordado, y esto de la interpretación local, que no es suficiente, tiene que ver con, y lo puedo mostrar con el ejemplo anterior, si uno dice, bueno, yo tengo este escrito simbólico, yo sé que el módulo de A menos B es la distancia entre A y B, y me pongo a hablar del módulo de A menos B. Y entonces muestro que comprendo localmente lo que significa el módulo de A menos B. Eso no es suficiente para mostrar que estoy comprendiendo lo que esos símbolos me están queriendo dar como mensaje. Respecto a las habilidades matemáticas generales, y con esto me voy a reconectar con lo de la interpretación de textos, aunque ustedes van a... ¿Sí? Sí. Alguien me llamó. Estaba levantando la mano, ahí ya la bajó. Sí, Mabel Carrizo. Nahuel, pero estaba levantando la mano Mabel Carrizo, la bajó. Ahí están levantando las manos. Cristina. A ver, Bueno. ahí le habilito el micrófono. Cristina, ahí ya tiene habilitado el micrófono. Cristina. No, perdón, fue un error. Apreté sin querer, disculpen. Ahí se la escucha. No hay problema. Bueno, no hay problema. Ya que cortamos, ¿hay alguien que quiera preguntar algo que no se haya entendido de lo que vengo diciendo? Ahí sí. Bueno, si no, sigo y pregunten o intervengan cuando quieran. Yo no estoy leyendo el chat, voy a aclarar porque quiero concentrarme en lo que quiero presentar, así que no vengo leyendo el chat, pero o me lo leen los chicos o al final dejo un espacio mayor y hablamos, o sea, quito la presentación y charlamos libremente. Y dicen que mejor al final. Bueno, ahí en el sigo chat, entonces. todo claro, todo perfecto. Sí. Para el final. Sí, después al final. Bueno, sigo entonces.
Lo que quiero comentar ahora es otro de los conceptos que uno ubicaría en el enfoque cognitivo que tiene que ver con las habilidades matemáticas. Para que algo sea considerado una habilidad matemática, en general lo que se pretende es que sean propias del trabajo matemático, propias del quehacer matemático, imprescindibles para la formación matemática y ser generales como para estar presentes en distintos niveles de escolaridad. ¿Qué es lo que hay detrás de una habilidad? ¿Qué es lo que uno pretende de un sujeto que esté desarrollando una habilidad matemática? Se pretende que actúe, que se desenvuelva, que resuelva algo, que opere, que lo haga bien y que eso le permita llegar a buen fin. Se dan cuenta que uno podría llegar a buen fin haciendo cosas mal, y que podría hacer cosas bien y no por eso llegar a buen fin. O sea, la habilidad requiere todo esto, requiere actuar, hacerlo bien, llegar a buen fin, y lo más interesante de esto es que este actuar, este desenvolvimiento, sea consciente, que sea un desempeño deliberado y no casual, no que hice algo, lo hice bien y llegué a buen fin. Hay una toma de conciencia que se requiere cuando alguien está adquiriendo o está desarrollando una habilidad. Esta actuación o este desenvolverse siempre está enmarcado en algo que me pidieron, en un cuestionamiento, en un problema, en un ejercicio, en una pregunta. Es decir, ante un cierto cuestionamiento, un sujeto que está desarrollando una habilidad actúa, lo hace bien y llega a buen fin, pero es consciente, lo hace deliberadamente. Este cuestionamiento, estos asuntos involucran contenidos y podrían ser no matemáticos. A nosotros nos interesan los matemáticos y hablamos de las habilidades matemáticas sujetas a un contenido que es el que está como en la base del cuestionamiento al que uno puso al sujeto a trabajar. ¿Qué cuidados hay que tener? Ver una resolución bien escrita no garantiza que la persona haya desarrollado la habilidad. ¿Por qué no? Porque no tengo claro si fue deliberado su accionar. Faltaría chequear eso. Y eso es clave en las habilidades y es lo que hace que sea difícil de enseñar. Porque nosotros tendríamos que lograr que el alumno actúe, lo haga bien, llegue a buen fin, pero que sea consciente de lo que va a hacer. Y se dan cuenta que también eso hace que sea difícil de evaluar, porque si ver algo bien no garantiza que la persona desarrolló la habilidad, ¿cómo hago para saber si se dio cuenta y si fue consciente? Esto me pone en una práctica de evaluación del desarrollo de las habilidades distinta que únicamente ver un escrito. Esto me permite reconectarme con la interpretación de textos matemáticos, porque la interpretación de textos matemáticos es concebida como una habilidad matemática. Y entonces todo esto del control que les digo, de tomo una decisión antes de actuar, hacerlo bien y llegar a buen fin, en este caso interpretar un texto, tiene esta alta componente metacognitiva, y les voy a mostrar esto que decía hace un momento de lo global a lo local, cómo tiene como hasta una estructura en alguna medida de tipo fractal. Yo decía hace un momento, si tuviera que sintetizar la pauta o una gran pauta para interpretar un texto, les diría, empezar por entender globalmente qué es lo que tenés delante y cómo está organizado. Cuando tengas eso organizado, una de las partes que identificaste, considerala como un nuevo texto a interpretar. Considera que ese es tu universo, como que hubieran empezado por ahí. Y mírale partes. Fíjate qué hay en esa mirada local y cada empiezo de cero. Piensen en lo que les puse recién, ¿no? En que en cualquier entorno de cualquier real siempre hay racionales. Eso no va a estar aislado como texto. Eso puede ser una parte dentro de un texto más grande, que tal vez esté hablando o de reales o de racionales o de densidad. Entonces, en algún momento me voy a encontrar con eso y lo voy a tomar como un todo para entender qué es lo que dice ahí, pero seguramente no al principio. Al principio voy a mirar la estructura general, la estructura global. Entonces, sintetizando estas consideraciones, cuando miro la estructura del texto,
y distingo las finalidades de cada una de las secciones, ese es el paso previo para luego meterme en cada una de esas secciones. ¿Y con qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar con un texto que demuestra un resultado, o que comunica solamente el enunciado y cuenta por qué vale, pero tal vez demuestra y no da la idea, muestra una aplicación de algo, es decir, hay muchas cosas que podrían estar apareciendo cuando uno lee un texto un poco más grande. Un poco más grande son 2 carillas, no, ni siquiera estoy pensando en un capítulo de un libro. Cuando llego a cada parte y a esta mirada mucho más detallada, ahí me encuentro con cosas más chicas y voy a llegar a desmenuzar y a poder explicar hasta lo más mínimo. En un proceso de lectura tras lectura tras lectura, esta parte minuciosa es de lo último que uno hace. Cuando uno tiene que comprender una demostración hecha por otro, y acá vuelvo a resaltar lo que hace un momento decía, estoy considerando interpretar un texto que escribió otro. No estoy pensando cómo hago para enseñarle a un futuro licenciado o profesor u otra persona a qué demuestre de su propia mano, sino interpretar una demostración que está escrita. Las demostraciones suman alta complejidad, porque por un lado tengo que entender el enunciado y por otro lado tengo que entender la demostración. Muchas veces ocurre, y pruébenlo los profes que estén dando clase, que hay uno, cuando está en el rol de estudiante, intenta comprender una demostración de no sé qué porque no entendí el enunciado. Lo cual no tendría sentido que ocurra, pero a veces no es fácil darse cuenta, porque esta ilusión de que leer los símbolos es suficiente muestra de comprensión, gana muchas veces. En el enunciado tengo que poder expresar qué es lo que dice, y esto se dan cuenta que no es leerlo, sino es contame qué te está diciendo el enunciado del teorema, de la propiedad, reconocer los datos y a dónde tengo que llegar. Esto parece una trivialidad, pero no lo es, porque muchas veces en enunciados que se dan en lengua natural, en nuestro castellano, los enunciados invierten los datos respecto de la tesis. Si yo digo probar que la unión de conjuntos numerables es numerable, es una manera de decir algo. Podría decir yo también, la unión es numerable, la unión de conjuntos numerables, la unión numerable de conjuntos numerables. Entonces, según cómo enuncie, los datos se me van a un lado o al otro. Entonces, no es tan obvio esto. Y en la demostración es esto que acabo de decir, desde una mirada global hasta una mirada local. ¿Qué pasa cuando sigo haciendo zapping de planos? Ahora pienso en quien está interesado por hacer investigación. Hay distintos posicionamientos y distintas definiciones sobre habilidades. Hay 2 posicionamientos casi antagónicos. Uno que considera que las habilidades logran un estado de acabado, como producto acabado, de pensar que uno formó un sujeto y ese sujeto logra de manera acabada el desarrollo de una habilidad, y la opuesta, que es que las habilidades nunca terminan de desarrollarse, y el nunca es nunca. Es hasta la persona con más títulos y postdoctorados que quieran imaginar, y es la que comparto, y es la que en realidad comparte en general la comunidad de educación. Sigo en investigación. Cuando uno se propone hacer una investigación que tenga que ver con el desarrollo de habilidades, el interés es distinto que el de la docencia. Hay distintos instrumentos para recabar datos de cómo los estudiantes están avanzando o no en el desarrollo de habilidades. Se pueden utilizar audios y escritos para ver este diálogo entre lo escrito y lo oral, las explicaciones que doy sobre lo escrito. Y les quiero mostrar una rúbrica que en realidad va a quedar en el video más que aquí. Aquí solamente quiero mostrarles cómo se ve una rúbrica para la interpretación de textos. No es mi pretensión leerlo, pero sí mostrarles la estructura. Por ejemplo, para reconocer la estructura del texto, uno pone indicadores y describe cómo se pone de manifiesto un sujeto que está en un nivel menos desarrollado de la habilidad de interpretar textos hasta un nivel más desarrollado, y así con cada una de las cuestiones que subyace al desarrollo de la habilidad. Y
lo que es más interesante para quienes estén haciendo investigación o les interesa hacer investigación en esta línea, es que cuando uno toma un texto matemático en particular, o un tema, o lo que quiera, que esto se materializa con contenido, las rúbricas estas pueden todavía refinarse rellenando cada una de las celdas que indica la manifestación del grado de desarrollo de menor a mayor medida con el contenido del texto que uno está queriendo que el sujeto interprete. Aquí les va a quedar, o lo vemos mañana, o sea, si yo veo interés en esto, mañana lo retomo, no quiero ahora, para interpretar un texto de que sea una demostración, lo mismo, hay como todo un refinado de esta rúbrica que me permite ver el grado de desarrollo. Si uno tuviera que pensar en algunas consideraciones para la enseñanza, y ahora estoy en el plano del docente, el profe que está queriendo que sus estudiantes aprendan a interpretar un texto, tal vez el profe se da cuenta que el alumno entiende pero no lo puede escribir. Y eso es un datazo para el profesor, porque sabe dónde poner el foco. Su foco no está en la interpretación del texto, sino en el uso del lenguaje simbólico para comunicar eso. Y eso no es lo mismo que cuando el que lee no entendió, y entonces tengo que hacer un trabajo previo. Y el cómo darse cuenta es clave para la enseñanza, y hace un momento devele que verlo escrito no es suficiente. La idea es que se lleven ideas para la clase, fuera de las recetas. Cuando uno piensa en enseñar habilidades, uno tal vez identifica sus irrenunciables. Yo les decía hace un rato, un irrenunciable cuando enseño matemática, cuando estoy a cargo de una materia de matemática para futuros profes, es que mis estudiantes puedan interpretar un texto de contenido desconocido. Y entonces, esas habilidades suelen poder manifestarse, sujetarse a distintos contenidos del curso. Y esto, trabajarlo a lo largo del tiempo en un curso, haría que uno piense y dé vuelta la organización usual de las clases. ¿Cómo es en general nuestra organización en clases? Tenemos los contenidos, las unidades de temas de matemática, lo que está en el índice de un libro, y uno organiza la enseñanza usual así. Tengo un cierto tiempo, el tema función lineal, hoy hablábamos a la mañana, quiero que mi alumno haga A, B, C. Con cuadrática quiero que haga A, B, C. Con sistema, bueno, cuando uno organiza alrededor de habilidades, se piensa al revés. Se piensa alrededor de una habilidad que el profesor haya decidido que es valiosa para sus alumnos y la pone en juego con los distintos contenidos que tiene el curso. ¿Se dan cuenta? O sea, obliga a pensar la enseñanza de una manera distinta. Pensar en formar estudiantes alrededor de habilidades o queriendo que desarrollen habilidades es complejo, requiere más tiempo. Yo pongo entre signo de pregunta más de un curso casi como retóricamente, porque si se convencieron que no hay un punto en donde se cristaliza el desarrollo de una habilidad, por supuesto que esto va a tomar la vida y uno va a seguir profundizando en el desarrollo de las habilidades. Y es muy difícil entonces que los profesores del primer año, del segundo año, le exijan al del año anterior que le den un estudiante con alguna habilidad cristalizada. Es un pedido que no ha lugar, que no es pertinente. Obliga a pensar formas de evaluar diferente y, como acabo de decir, obliga a reorganizar la enseñanza. Estoy en el horario así como yo quería para abrir el rato para que yo deje de compartir pantalla. Tal vez le pueda ver la cara a alguien. No. Ahí, Mabel, en QA tenés preguntas, no sé si las querés leer o que te las leamos nosotros. A ver, ahora voy a ver preguntas y ahora voy a poder ver chat. Juan Dioli, en particular para las clases de práctica siempre hago una lectura global del práctico y encuentro cierta resistencia a los estudiantes cuando la consigna empieza a hablar de conceptos que no vieron aún en teoría. Es decir, que los estudiantes esperan que uno indique explícitamente qué leer. ¿Cómo vencer esta tendencia? Mira, Juan, ¿qué decirte? Desde mi perspectiva, es tan irrenunciable
que es valioso para el alumno, que él puede interpretar un texto, que creo yo que los convenzo, porque es algo que se llevan para sí. Nosotros necesitamos que no nos necesiten. Nosotros necesitamos formar profe, licenciado o lo que sea que no requiera que le hayan antes explicado. Cuando uno es claro con eso y va a unir, y es coherente, y es consistente con el discurso oral, con lo que le hago hacer en la clase, con cómo lo evalúo, con lo que le pido, los alumnos terminan entendiendo que nosotros estamos haciendo cosas para su formación. Nosotros ya estamos formados, muchos de nosotros somos viejos. Estamos haciendo lo que entendemos que es mejor para el otro. Uno comunica esa convicción y se terminan los problemas de reclamos. Ahora, si hay incoherencias entre el discurso, yo por un lado te digo eso, y por otro lado les digo a los alumnos, fulano, ¿me trajiste la reescritura del texto? Ahí tengo una inconsistencia, porque yo no la quiero para mí. Yo no quiero a mis alumnos que hagan cosas para mí. No los pondría, no los elegiría para hacerme algo para mí, me lo hago yo. Yo estoy haciendo cosas para ellos. Entonces, cuando uno invierte esa lógica, la cosa fluye. ¿Qué decirte? Y si estás convencido, lo vas a sostener. Lo vas a sostener y los vas a convencer. Si querés escribir ahí, escribime y yo paso a la otra pregunta, pero digo, no me molesta para nada interactuar. Claudia, me parece interesante el tema, interpretar textos y gráficos interpela nuestra capacidad reflexiva a la hora de seleccionar y planificar. Ejemplo, he visto en un libro de texto funciones definidas para el campo de naturales y graficadas con una línea continua. Totalmente. Se puede utilizar este tipo de situaciones para que el alumno interprete el enunciado y encuentre el error, o directamente la descartamos por si le queda una idea equivocada. Yo jamás descartaría algo. Los errores, no, yo no sé ustedes, pero yo que hice matemática, ahí Patricia me presentaba, fueron más veces las que me equivoqué y más veces las cosas que no me salieron que las que me salieron. Yo no sé ustedes, pero aprender matemática no es fácil y el error está con nosotros, o sea, vivimos en el error. Ojalá uno se dé cuenta, ojalá uno tenga la mirada reflexiva sobre lo que hace, esto de lo metacognitivo, sobre lo que hago para darme cuenta sola, y si no la tengo y alguien me ayuda a verlo, qué mejor, qué mejor. Yo lo pondría en discusión, o sea, no le escabulliría, pero en lo más mínimo. Mabel, María Elena levantó la mano, quiere hablar. Dale, Escuchamos, María. Elena. Bueno, buenas tardes, Mabel, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, muy interesante lo que estás planteando. Yo quería hacer un aporte, entiendo que vos trabajás en el enfoque cognitivo. Nosotros que trabajamos en el enfoque ontosemiótico de la didáctica de la matemática, vemos que, bueno, sabés que este enfoque plantea una ontología de objetos matemáticos donde distingue, digamos, entre las situaciones problemas, los procedimientos, las definiciones, las propiedades, las argumentaciones. Y yo quería preguntarte si a vos no te parece, por ahí, no sé, y también es como para aportar algo, si se puede, a esto, que es fundamental, me parece, que un alumno quien lee un texto matemático, pueda comenzar a distinguir entre esos objetos, porque muchas veces nos pasa que el alumno no comprende el texto porque no puede identificar cuándo está ante una definición, cuándo ante una propiedad, cuándo se trata de una argumentación, cuándo cambia el tipo de lenguaje. Entonces, nos parecía que el EOS en ese sentido nos da algunas herramientas y todavía se puede refinar un poco más, ¿no? Y hablar de procesos y de muchas otras cosas, pero digo, me parece que es interesante empezar por esto también de que el alumno o el que lee el texto pueda identificar esos objetos primarios, como le llama Leo, ¿no? Me parece que
de suma importancia. Sin dudas, coincido 100%, y es parte de lo que se propone. A ver, en algún momento nosotros, pensando en cómo formar en materias de matemática a futuros profesores de matemática, consideramos un indicador del conocimiento matemático el hecho de que pueda recuperar una información, ir a buscar una definición, el enunciado de un teorema, la demostración, y recortarla. O sea, ¿dónde empieza y dónde termina la definición de algo? Y hay estudiantes acá presentes que vale que comenten por el chat lo que quieran. No es tan simple reconocer dónde termina la definición y empieza un ejemplo. Si el ejemplo es parte de la definición, ¿qué características tendría que tener algo para que sea una definición, para estar bien definido? Sí, totalmente. Sin dudas es algo que es clave y que lo consideramos. Tal vez no quedó claro acá, pero bueno, podría pensar de contarles algo de esto otro mañana. Es algo clave de hacer para el estudiante. Porque el profesor va a definir, o va a salir a buscar definiciones, o va a buscar una propiedad, va a querer dar un ejemplo. ¿Cómo construyo un ejemplo? ¿Qué tiene que cumplir ese ejemplo para hacer un ejemplo, o de un enunciado, o de una propiedad, o de un concepto? Sin dudas, te agradezco. Creo que la diferencia que tenemos con el EOS está en el concepto de lenguaje. El EOS lo ve diferente respecto de esto que yo digo, valioso por supuesto. Está ahí Marcel, que conoce mucho más que yo de esto. Me parece sumamente valioso y atinadísimo tu comentario, y podría contar algunas cosas de esas también mañana, de cómo consideramos este tipo de identificación y cómo avanzamos en la complejidad, porque en algún momento uno dice, pero ¿solo te conformás con que reconozca dónde está la definición? No, me conformo con que la reconozca, que la traiga, que le explique y que piense por qué eso así está bien definido. Y después también uno quiere Muchas más gracias. y otras. A vos. Hay varias preguntas que han hecho. No sé si querés leerla o querés que te leamos alguna. Como quieras. ¿Vos las tenés más ordenadas? ¿Querés vos decirme por dónde estás? Por ejemplo, la interpretación de texto. ¿Te parece conveniente trabajarla con alumnos de secundaria? ¿Habría que hacerlo hacer algunas modificaciones de lo que fuiste diciendo? Belén. Ahí pienso, a ver, en cada nivel, sea secundario, sea superior, estudiante, hay y dónde poner el foco. Yo, lógicamente, la demostración, tal vez no los eventualmente les voy a dar. Digo, yo tengo para compartir ejemplos de libros de texto de secundaria que tienen una riqueza para interpretar, pero que la pienso seguro para el profesor. Ahora, ¿cómo luego se usa el libro de texto? Es otro asunto que podríamos discutir. ¿Cómo uso el libro de texto en la clase? ¿Para qué? Si el alumno lo decide usarlo, si se lo doy, si se lo impongo, si se lo elijo, si le doy libertad. Digo, sería otra cuestión. Y me parece que respuestas unificadas, depende, son distintos. Sí, hay que pensarlo y hay que decidir, ¿lo hago o no lo hago y para quién? Para profes, para futuros profes, mi respuesta es que es irrenunciable, pero probablemente otros que estén aquí formando futuros que piden que bibliografía y cosas que les des herramientas, que les den materiales. Ahora, en particular, se puede comenzar a leer, interiorizarse. ¿Qué otra bibliografía? Nosotros tenemos ¿Qué bibliografía? Justo vos mencionabas ese libro
Patricia, ese librito que salió el año pasado de interpretación de texto, que tengo el link por acá, ahora se los voy a pegar en el chat. Sacado el jugo acá está, a un texto de nivel secundario. Y después, si me pasa, está un librito que es sobre interpretación de textos, basado con esta lógica. A ver que leo otra pregunta. Es difícil que los alumnos del problema usando el contenido conceptual. Pero fíjate que en tu ajustar una resolución que ellos de interpretación de texto es cuando el texto está escrito por otro. La complejidad que hay detrás de comprender un texto que escribió otro. Hay otro universo de complejidades cuando es el sujeto quien tiene. Una pregunta que nos sale a todos siempre. ¿Se puede acelerar este proceso cuando el calendario de la materia te supera? ¿Se podría llegar a optimizar el liceo? Sí, sigue la pregunta. No hay, sino que digo que es lo que nos pasa. Estoy convencida que lo que pienso es lo mejor para mi alumno. Sí. Pasa que, por ejemplo, en esta materia que les cuento, en donde trabajábamos con esto, el lenguaje y mostrar comprensión era el eje en la materia. Entonces yo después iba tomando los contenidos que eran las unidades, si quieren, las clásicas unidades. No negocio porque no tiene sentido que logren escrito, y si yo les preguntara que les sirva. Entonces, pongo a bailar de tipo, si quieren, procedimental, del quehacer del estudiante, de algo que el estudiante haga, ellos estén puestos en juego para que... Sigo leyendo. Ricardo, en una materia Fundamentos de la Universidad Nacional de Salta, me ha costado demasiado entender toda esa simbología. Claro, me preguntaba qué quería decir en palabras normales. Claro, Ricardo, obvio. Lo que yo digo, que espero que se lleven de la charla, es que uno puede poner intencionalidad en enseñar esto, en que el otro aprenda a interpretar un texto, y no dejarlo... A mí claramente nadie me enseñó a interpretar. Hemos tenido, y no por eso la quiero repetir, pero digo, si me di cuenta que hay un modo de facilitarle al otro, al menos que se dé cuenta que leer los símbolos no es suficiente. Hagan la prueba con algún alumno. Decirle, ¿qué dice el teorema tal? Y que te lo escribe. Y que te lo escribe. Y preguntarle, la pregunta es, ¿qué significa eso? Si no te lo... No diría patear el tablero, pero ¿qué decir? Y
relacionado con eso, ahí viene una pregunta. Dice, hola Mabel, muy interesante. Quisiera con esta manera de trabajar en una aula cuando los alumnos no están acostumbrados a trabajar así. ¿Con qué iniciar? Primerísimo es aprendiendo, no nosotros. Y entonces lograr que él sea el protagonista. Eso me parece que es lo que nos cuesta a los profesores, que estamos muy acostumbrados a ser muy clásicos. Pasar el foco, que el protagonista Sí. es el alumno, y ahí cambiamos nosotros a lo mejor un poquito y capaz que podemos cambiar algo. Sí, Es claro. mi instinto de pensar que podríamos hacer eso. En esta cosa que nos está volteando las estanterías, como ha dicho alguien por ahí, nos mueves el piso. Que el rol del alumno no puede ser sentarse en una clase a copiar. Hoy en día eso no tiene sentido. Años atrás, cuando era difícil conseguir un libro que uno necesitaba al profe que le cuente, porque él tenía el libro, o estaba por conseguir una demostración de un teorema. Googleo y la tengo. Bueno, ahora que la tengo, ¿qué hago? O sea, la clase no puede ser que me citen presencial o virtualmente para pasarme lo que el profesor escribió ayer, hizo su apunte y me lo va a pasar. Y entonces para que me lo pase me hace copiar. No, a ver, mandame un mail. Pero, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago? Cambió la cosa, antes lógica. Que uno viajara 1 hora y media para sentarse en una clase, a que el profesor le cuente algo que no había en fotocopia para... La googleo y la tengo. Ahora, la tengo que entender. Y tendría que darme cuenta si no la entiendo. Porque para mí, de las cosas más graves y severas, es cuando uno no se da cuenta que no entiende. Porque si yo me doy cuenta que no entiendo, decido. Ahora, si no me doy cuenta que no entiendo, y estoy creída que estoy entendiendo, esa es la peor situación. Hay una pregunta de la actualidad, ¿qué hacemos para trabajar en estos contextos en esta época de pandemia? Lo mismo. A mí me agarró la pandemia habiendo dado una clase de una materia avanzada de análisis, y ni tenía posibilidad de sincrónico porque tenía una alumna que no podía, y les dije, no voy a resignar esto, yo podría resignar esta intención, no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Mantuve ese eje, eso lo mantuve, y jugué con los contenidos. ¿Se llevaron menos contenidos? Sí se llevaron menos contenidos. ¿Me importa? No. Es una época de excepcionalidad extrema. No les resigné el objetivo de que aprendan a interpretar un texto. Está bien, no vieron todas las cosas que hubieran visto en un tiempo de normalidad. Depende del convencimiento. Marcel lo decía el otro día, de cuán convencido estás de si eso es valioso para el otro. Digo, imagínense que en época de pandemia, ante el caos del mundo, encima yo le bajo la formación a que haga cuentas. Ay, para no espantar. No. O sea, con más razón necesita más herramientas. El profe que yo estoy formando hoy, el que formé hace 5 años, hoy en día le tocó salir a dar clase en la virtualidad. Ojalá lo que hice en el pasado le haya servido para acomodarse. Es inversión a ciegas. Yo no sé lo que les va a tocar dar, hacer, si va a haber diseño curricular, si va a haber escuela, no lo sé. Lo que tengo que hacer es invertir en autonomía.
Y entonces ahí, sí, claro, resigno contenidos, no me preocupa ni medio, pero no le quito el foco a lo que entiendo que es lo mejor que puedo hacer para el otro. Hay un montón de cosas, pero bueno, es que el tiempo nos está, me parece. Bueno, a ver, yo puedo preguntar y me escriben en el chat, después lo pesco, a ver, interpretar textos, puedo ahondar en algo de, que para el lado que quieran, si... como estoy muy a ciegas con quienes están, eso es lo que me pasa, no sé si son estudiantes, profes de secundaria, de superior, de universidad, y 300, entonces... 300 oyentes en este momento, 295. Bueno, entonces voy a seguir con mi... ¿Vieron? Si no les confundió, y eso me lo pueden poner por el mail sin problema, si no les generó confusión que yo hablara para el estudiante, para el profe, para el investigador, sigo un poco en esa lógica, porque la verdad que pensé mucho cómo hacer que todo el mundo que no sé quiénes son se puedan llevar algo. Por ahí, supongo que Nahuel y nos pueden decir, puedes ver el chat y las cosas, y entonces a lo mejor ves de las preguntas que no alcanzamos, porque hay muchísimas cosas. Gustavo Bueno. quería hablar. Gustavo, ¿puedes hablar? Hola, ahora sí. Estaba habilitado. Me estaban habilitando el micrófono. Buenas, ¿cómo están? Hola, Mabel. Hola, Gustavo. Muy interesante Hola. todo lo que presentaste, estaba escuchando. Me quedó, ¿cómo es? Una duda sobre una de las preguntas que se invita justamente a hacer cuando queremos saber qué piensan los alumnos sobre el teorema, la definición o sobre los objetos matemáticos que se trabaja. Entonces yo había escrito en las preguntas qué esperamos que nos contesten cuando les preguntamos sobre el significado del teorema, la definición, cuando, bueno, esto lo pienso yo, cuando los significados de un objeto matemático, a mi manera de ver, son variados, porque lo podemos con matemáticas, ponernos a esa pregunta. Desde el punto de vista de que bueno, no sé si se entiende la pregunta. Sí. Está clarísimo, está clarísimo. Perfecto. Porque en realidad, como el planteo es, ¿qué es lo que alguien entiende sobre un texto escrito de matemática? Vos pensás que tenés una definición de algo, una proposición como la que yo puse hoy, o lo que sea, y vos quisieras que tu alumno comprenda lo que eso está diciendo. Claro. Eso no pone en juego, eso claramente no pone en juego en qué contexto se pone en juego un objeto matemático. O sea, si yo pongo la definición, no sé, cualquiera, de derivada, localmente me interesa que comprenda el enunciado, la definición, el escrito donde defino derivada de una función en un punto. Ahora, eso no me conforma como para decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que saber sobre derivada? Sobre derivada un profesor tiene que saber un universo de cosas. Mi foco está puesto en la comprensión de la lectura de un texto ahora, porque el tema es este. No, y no lo limito, claramente, lo que vos decís es así. Tenés que saber dónde se usa ese concepto, cómo nació, para qué, cómo se puede poner en juego, cuáles son los errores más comunes. Ese ejemplo, disculpa, ese ejemplo de derivando viene bien porque justamente en un punto determinado la recta tangente de la curva en ese punto, como límite del cociente incremental. Por eso digo, hay muchos significados metidos en el concepto de derivada, y cuando preguntamos qué significa eso al alumno, con cuál de todas esas optamos. Y ahí me acordé de la otra pregunta que hice anteriormente a esa, era cómo comenzamos a trabajar de esta manera con ellos cuando no están acostumbrados a hacerlo. Y quizás desde ahí se conecten un poco más el profe y el alumno al significado de los objetos matemáticos. Sí, ten en cuenta que el universo de cosas que un concepto resuelve
no lo vas a resolver comprendiendo una definición. Una definición muestra algo, pero no es que abre el campo en donde ese concepto puede ponerse en juego. Eso hay que trabajarlo. Eso va a haber que trabajarlo. No es lo que, no, digo, la charla va a cómo leo los símbolos, cómo leo una propiedad, una demostración. No estoy diciendo con eso que ahí se acaba el mundo de lo que el futuro profe tiene que saber sobre los conceptos. Son cosas distintas, ¿me explico? Y cómo empiezo, vuelvo a decir lo que dije hace un momento, yo les diría a tus alumnos, si son futuros profes o licenciados en matemática o así, la importancia que tiene este asunto para ellos, por la autonomía, porque tienen las herramientas en sus manos. Claro. Pasado ese momento que es, te convenzo porque te miro a la cara y te digo, esto es importante para vos y me voy a esmerar y me voy a matar en la clase para que vos te lleves esto, pasado ese momento hay que empezar de a poco. Y tomá un tema conocido y pone un texto corto y anda complejizando y en algún momento dales una carilla y ponelos a ver qué entienden y discutan sobre eso y se empieza, y el trabajo de generar un texto de mano propia, eso lleva el pulido, ese pulido que les puse en negrita es pulido sobre pulido sobre pulido. Claro. Muchas gracias, Mabel. A ustedes. Han dejado muchas preguntas y mucha tarea para que prepares para mañana, me parece. Sí. Yo los tengo que leer, no llego, o sea, no llego a leer, si me están pidiendo cosas no llego, pero espero después copiarme este chat y Mabel, poder leer y ahí está seleccionar. Sí. Oh, Manuel, hola. ¿Cómo le va? ¿Escucha? Muy bien. Muy bien. En cuanto a la interpretación de textos matemáticos, yo creería que tanto en un profesorado, eso debería ser transversal desde todas las componentes y se debería convertir en objeto de estudio dentro de cada una de esas cátedras o unidades curriculares si estamos en... Coincido 100%. Coincido 100%. Si todos los que damos matemática estuviéramos convencidos de esto, estaríamos trabajando así en las materias, porque te nace, porque no te convence, no te conforma que tu alumno te repita algo o escriba, y en cuanto vos le preguntaste de qué me está hablando, no sepa decirte de qué te está hablando. Sin dudas, coincido totalmente. En eso, cuestiones de, no sé, argumentación, hay muchas cosas que podrían ser transversales. La argumentación, las estructuras lógicas de los enunciados, hablábamos con Patricia y otra profe de San Luis el otro día sobre eso. Toda la cuestión de la lógica está en todas las materias de matemática. ¿Por qué no darle un lugar cuando uno está trabajando con eso? ¿Cómo se arman los contraejemplos? ¿Cuándo con un ejemplo me basta para argumentar algo y cuándo no? Necesito una argumentación de tipo general. Hay muchas cosas que podrían ser transversales. Con que identifiquen una, algo se empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar. Perfecto, muchas gracias, profe. Gracias, Mabel. A vos. Podemos seguir mañana, no sé si les parece que a las 18:30 tenemos la otra actividad, los esperamos a todos y todas en la charla de Paenza que se va a transmitir en YouTube, en el canal de Virtuma, para todo público, inscriptos, no inscriptos. Personas que estuvieron, me voy a ver de copiar el chat antes que se cierre esta sala y reorganizar en función de lo que me hayan dicho ahí. Para mañana nos vemos, ahora vamos a escuchar a Paenza. Mañana tengo que terminar en horario súper puntual porque está el panel, así que bueno, les agradezco a todos los que estuvieron aquí, que interactuaron conmigo, a los organizadores que están ahí firmes, habilitando la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Nos vemos mañana todos. Gracias, Mabel. Voy a ver si puedo copiar el chat. Hasta luego. ¿Se puede copiar el chat?
No sé, Noelia, si ustedes saben. Sí, podés ir seleccionando. A ver. Es seleccionar así. No sé si que estoy grabando, si nos va a quedar, bueno, pero eso por ahí va a demorar. En el chat, cuando grabás por Zoom, siempre se genera Claro, un archivo del chat. Eso decía. Si eso fuera así, Sí.